el artículo 33 empieza a hablar de las facultades de las autoridades. El artículo 33, fracción 1, inciso G, del Código Fiscal de la Federación, es el fundamento legal de la resolución miscelánea. Sí, efectivamente está en Código Fiscal de la Federación y es ese el fundamento legal. Sí, aquí no vamos a hablar aquí no vamos a hablar si es obligatorio o no es obligatorio, que si hay varios criterios de la Corte, buen día, Malolis. Hay varios criterios de la Corte que me dice, pues sí, sí genera obligación, no genera obligaciones. Recuerdo un artículo del conta.com donde decía que la resolución miscelánea es la nada jurídica. ¿Por qué? Porque la Corte emitió una tesis aislada donde decía, oye, la resolución miscelánea no está reglamentada por el 89, fracción 1 de la Constitución, es decir, no es reglamento. Oye, no es una ley porque no la emite el legislativo. Entonces no es nada. Básicamente concluye eso la Corte. Ahorita vamos para allá. Muy bien, Carlos. Entonces, regresando al artículo 33, fracción 1, inciso G del Código Fiscal de la Federación, ¿qué me establece? Establece que las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, deben publicar anualmente las resoluciones, que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. ¿Sí? Hoy en día vemos cómo está agrupada, más adelante lo vamos a tocar, la estructura de la resolución miscelánea. ¿Ok? Debe ser muy fácil para el contribuyente, para que pueda facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Sí, es como una ayuda, algo que me diga cómo lo debo cumplir. ¿Ok? Entonces está. Y cuando vean alguna obligación... ahorita vamos a tocar ese tema, Carlos. Cómo la Corte emitió... Es que Carlos está preguntando mucho. Una tesis aislada. Ahorita la tengo aquí yo en pantalla. Ahorita se la voy a poner. ¿Cómo me dijo? Sí. Sí crea obligaciones siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces recordemos que ahí está el fundamento legal 33, fracción 1, inciso G del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Bueno, y asimismo en la ley del Servicio de Administración Tributaria, en su artículo 14, fracción 3, me dice, corresponde al jefe del Servicio de Administración Tributaria expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera. Si vemos como también ya esa función que correspondía al servicio, a la Secretaría de Hacienda, pasó al jefe del Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? La ley del Servicio de Administración Tributaria me lo regula ya en su artículo 14. ¿Sabes qué? Corresponde al jefe del SAT expedir las disposiciones administrativas. Por eso vemos que cada resolución miscelánea va firmada por el jefe del SAT. Y ya nada más para complementar, en el artículo 3, fracción 22 del reglamento de la ley de servicio de administración tributaria, lo reitera, ¿no? ¿Sabes qué? El jefe del SAT expedirá las resoluciones administrativas. Hasta ahí está el fundamento legal. Oye, pero es una disposición administrativa. Pues, ¿qué es una disposición administrativa? Pues ya me dio la tarea de buscar. ¿Un acto administrativo qué es? Bueno, el acto administrativo es toda declaración de la voluntad administrativa. Es decir, que una decisión que toma un órgano de la administración pública y que tiene efectos jurídicos sobre el administra. Recordemos que algunas características del acto administrativo es que unilateral. ¿Qué es unilateral? Pues que no le preguntan al contribuyente, oye, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No. Simplemente es la declaración de la voluntad de la administrativa. ¿Sabes qué es así? Porque es mi poder de imperio y demás cosas teóricas que no nos vamos a meter ahorita. Sí, ese es acto administrativo. Es unipersonal. ¿Qué quiere decir? Que no distingue persona de quien la emite. Es acto administrativo
Es una autoridad pública que tiene las facultades y tan tan. Sí, entonces vemos que el concepto, la definición de resolución miscelánea va tomando sentido. Hoy es una disposición de carácter general Ya se que emite puede. el jefe del SAT a través de un acto administrativo. Bueno, va agarrando este forma la definición. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahorita vamos a lo que Carlos nos comenta. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tenga? Ok, entonces seguimos. Bueno, así como lo mencionó Carlos, en el artículo 33, fracción 1, inciso G del Código Fiscal, aparte del artículo, aparte del párrafo que leímos hace unos momentos, me dice, ¿sabes qué? En los casos que estas resoluciones se refieran a sujeto, objeto. No, ahorita lo vamos a ver, Carlos. No tiene más jerarquía. En esa tesis te vas a dar cuenta que me dice la Corte. Entonces, volviendo al artículo 33, me dice, Entiendo porque se pone dispone que en los casos que en estas resoluciones, es decir, la resolución miscelánea, se refiere a sujeto, 41 minutos objeto, seguimos con el micro. base, tasa o tarifa, que recordemos que son los elementos del tributo, lo puse con azul, me dice, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. ¿Ok? El mismo artículo 33 del Código Fiscal, ¿me sabes qué? Aquella resolución, aquella regla que me diga, que me hable del sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no me va a generar obligaciones o cargas adicionales, no me lo va a generar. ¿Por qué no me las va a generar? Pues recordemos que, saludos Reyes, gracias por unirte. Recordemos que pues, la jerarquía que tenemos aquí, la supremacía de la Constitución en el artículo 133 constitucional, me dice es que la Constitución, los tratados internacionales, las leyes que expide el Congreso de la Unión son la ley suprema de todo México. ¿Ok? Como les digo, hay una tesis aislada donde habla, no es reglamento la resolución, no es ley porque no es emitida por el legislativo y la Corte concluyó, así en palabras llanas, que no es nada, es la nada jurídica. Ok, entonces, esas reglas que me hablen sobre sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no me generan obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Recordemos, y este ejemplo nos va a servir para ahondar un poco más adelante, cómo el maestro Chamblati, en cuanto a las reglas que salieron de comprobantes fiscales digitales después en el segundo semestre del año pasado, o en el segundo semestre del año pasado, donde me decía que para poner se me fue la palabra, para poner la unidad de medida, perdón, la unidad de medida, la ley en el artículo 29A no me limitaba qué unidad de medida iba a usar, no me la limitaba. Pero ¿qué pasa? Que a veces la resolución miscelánea, el jefe del SAT y todo lo demás, trata de legislar en cosas que no le tocan. Así es correcto, ¿no? Oye, la ley no me habla de qué unidad de medida tengo que poner, no me lo limita, no me lo hace restrictivo. Pero ¿qué pasó? Eh, por allá la resolución miscelánea del año pasado que me decía, ¿sabes qué vas a usar? La unidad de medida que el sistema, quién sabe qué, de investigación tenga, y te ibas a ese sistema, a ese formato, y decía, para, para longitud, metro, para capacidad, litro, kilogramo y demás. Cuando la ley era no era limitativa al uso de medidas. ¿Qué pasó con todo ese desorden? ¿Sabes qué? Es que yo tengo restaurante, ¿cómo le voy a poner mi unidad de medida? Pues salió el famosísimo no aplica. Pero recordemos
que el código fiscal no me limitaba el uso de unidades de medida. ¿Qué pasó en el segundo semestre del año pasado? ¿Sabes qué? Usa o utiliza el que tengan los usos mercantiles. Que vas a un restaurante, consumo, punto, ya. ¿Por qué? Porque no me puede legislar la resolución miscelánea. Pero recordemos que aquí no estamos en dogmática jurídica y yo no voy a hablar si es obligatoria o no es obligatoria, si es válida, es anticonstitucional o no es anticonstitucional. Nada más son aspectos muy generales para principiantes en cuanto a la resolución miscelánea. Bueno, en este mismo orden de ideas, la Corte sacó una tesis ahí en el 2004 que me dice, oye, si es posible la resolución, si es posible que establezca obligaciones, pero ¿qué tiene que cumplir? Bueno, tiene que respetar los principios de reserva y subordinación de la ley. ¿Ok? Oye, ahí está la tesis, la puse, la quise poner ahí íntegra para que vean lo absurdo de la Corte, con todo respeto a la Corte, la Suprema Corte de la Unión, con todo respeto. Lo que recalqué en rojo es lo más importante, me dice, de los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la atribución conferida a diversas utilidades fiscales para dar a conocer los criterios internos, es decir, las circulares que emita el SAT para sus empleados, qué criterios internos deben seguirse en la aplicación de las normas tributarias, se refiere a simples interpretaciones que la autoridad hace y no pueden generar obligación alguna en los gobernados, sino en todo caso deben ser ilustrativas sobre el alcance de dichas normas y en caso de que se publiquen esas dichas circulares otorgarán solamente puros derechos a los contribuyentes. ¿Sí? Recordemos que las circulares no me pueden generar a mí obligaciones. ¿Por qué? Porque es un simple criterio que internamente siguen los empleados, ¿no? En este caso del SAT. Por ejemplo, se emite una circular donde me dice, oye, ¿qué vamos a... nosotros, ¿a qué le vamos a dar el nombre de automóvil? No, pues se emitió una circular interna donde me decía, automóvil es todo aquel vehículo que no exceda de más de 10 pasajeros, ¿no? Ah, entonces yo puedo hacer, ya entra el tema de la deducibilidad, de si es camioneta, no es camioneta, es automóvil, no es automóvil. Bueno, sí, hay unas... No, es circular interna. Recordemos que hay circulares. Reglamento, a ver. Recordemos que hay circulares internas que el SAT emite, donde sigue los criterios para... Sí, la circular está fundamentada exactamente en el 32. Pero aquí también está diciendo criterios internos. Ok, si tengo alguna falla en la fundamentación, con gusto. También no sabemos todo aquí. Y gracias, Dexter, por la observación. Así es, si no nos manda a dormir con el perro a la bañera también, porque ahí es la que manda ella. Ok, entonces siguiendo con esto, ¿qué me dice la Corte? Oye, las disposiciones de observancia general cuya emisión y publicación se rigen respectivamente por los dispuestos los artículos que acabamos de ver, 14 fracción 3 de la Ley de Servicio de Administración Tributaria y 33 fracción 1 inciso G del Código Fiscal de la Federación, que me dice, tienen como finalidad precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República. ¿Sí?
tiene la finalidad de precisar, no es una simple interpretación. La Corte me dijo, no, no es una simple interpretación, tiene la finalidad de precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República. Y que entonces, ¿qué me dice? Están sujetas al principio que tutelan la seguridad jurídica de los gobernados, entre los cuales se encuentra los de reserva y primicia de la ley, por lo que deben ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisión. Bueno, me dice, las reglas agrupadas en la resolución miscelánea. En tal virtud, al tratarse de actos de diversa naturaleza, no existe razón alguna para considerar que las reglas agrupadas en la resolución miscelánea fiscal se rigen por los mencionados artículos 33, párrafo penúltimo y 35. Entonces, ¿qué me dice la Corte? No se va a regir por esos. No son criterios, no son interpretaciones, no son criterios interpretativos. Entonces, continuando, me dice, a diferencia de las disposiciones de observancia general que emite el presidente, en este caso el jefe del SAT, ahora que se llama jefe del SAT, los cuales, por eso lo quise poner un poco más grande y con rojo, destacándolo, los cuales son de cumplimiento obligatorio para los gobernados. ¿Sí? Entonces, la resolución miscelánea viene a ser obligatoria. Según la Corte, aquí yo no voy a hablar si es obligatoria, si es constitucional, no es constitucional. ¿Ok? La Corte me emitió eso y me son cuáles son de cumplimiento obligatorio para los gobernados. Ok, y vamos a ver los principios de reserva de ley y de primacia de ley. Ahí está. El principio de reserva de ley, que me dice, consiste en determinar que un acto normativo primario contiene la norma esencial de la materia tributaria, es decir, que son de materia exclusiva de la ley regular los elementos de ley. Es exclusivo de las leyes regular los elementos del tributo. Y me dice que las normas secundarias no contravendrán lo dispuesto a la norma primaria. ¿Ok? En palabras llanas, la reserva de ley es, yo no tengo que legislar lo que la ley ya legisló, es la reserva de ley. Yo no me tengo que inmiscuir en lo que la ley ya legisló. ¿Ok? Y el principio de primacia de la ley, que me dice, consiste en que todas las disposiciones que se encuentren jerárquicamente por debajo de una ley encuentran condicionada su validez a que acate fielmente lo establecido por la Constitución y por las leyes, sin que pueda contrariar, limitar o excluir o derogar lo previsto por por tales ordenamientos. Entonces, siguiendo con el ejemplo que hablábamos de la unidad de medida, que la resolución miscelánea me hacía limitativo el uso de ciertos términos para unidad de medida, aquí vemos que no respetar el principio de primacía de la ley, de la ley. Ok, no puede contrariar, limitar o excluir o derogar lo previsto por tales ordenamientos. Entonces fue que ya se armó tanto alboroto, dijeron, ¿sabes qué? Pues utiliza los usos comerciales que ya venías haciendo. Hasta ahí está más o menos claro. ¿Alguna duda, algún comentario? Con gusto se recibe. Ok. Entonces seguimos. Pues desgraciadamente aquí, pues lo tienes que hacer. Lo tenemos que hacer. Aquí en lo que ya vemos si sí o si no. Este, como les comento, yo no estoy
capacitado para decir si es válida o no es válida. Aquí hasta los anteproyectos tenemos que seguir. Aun cuando no se publica en el diario oficial de la Federación y se publica en la página del SAT, los tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque el SAT es muy tajante. Sabes que no cumpliste con estos señalamientos, ¿no? Yo, como te repito, Dexter, yo no estoy capacitado para hablar de una dogmática, si es válida o no es válida. Yo aquí estoy ejemplificando lo que la Corte me dice. ¿Sabes qué? Es obligatoria cuando no contravenga el principio de primacía de ley ni de reserva de ley. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, entonces seguimos. Bueno, y la misma resolución miscelánea ahí en la misma resolución me, me dice cuál es su objeto de la resolución. Ahí en el considerando me dice el objeto de la resolución. ¿Para qué se hace la resolución? Bueno, viene reiterando ya lo que hemos hablado. Me dice el objeto de esta resolución es el publicar anualmente, agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto los del comercio exterior. Sí, son reglas de carácter general que me dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, este trámite lo vas a hacer aquí, lo vas a hacer con este formato, el formato de tanto por tanto, con centímetros tanto, en formato, el programa por internet, todo eso. Y están agrupadas de manera fácil para el contribuyente. Ahora, ya llegamos a la estructura. Bueno, sí, me dice que es una disposición de reglas generales y demás, pero ¿qué contiene? ¿Cómo está estructurado? Bueno, la estructura de la resolución miscelánea está conformada por libros. El libro primero y el libro segundo, más todos los anexos, los 21 anexos que tiene. El primer libro que contiene. Bueno, el primer libro contiene reglas que facilitan el cumplimiento y aclaran diversos aspectos de aplicación de las disposiciones fiscales. Hoy es que en el caso de los repecos, cuando el 139 me dice, tienes que presentar una información a más tardar el 15 de febrero eh, de todos tus ingresos y todos tus egresos. ¿Qué me dice la resolución miscelánea en su regla? No, ¿sabes qué? Todo lo vas a tener que presentar cuando sea requerida por la autoridad. Ah, o sea, están aclarando. ¿Lo tengo que presentar todos los años? No. Estoy obligado, sí, pero me da esa facilidad la resolución miscelánea de solo presentarla cuando este sea requerida por la autoridad. Sí, me aclaran diversos aspectos. O cómo lo voy a cumplir. Oye, es que yo soy ama de casa y vendo abón de puerta en puerta. Pues de tienes la ama de casa cae en actividad empresarial. Pero me da la facilidad, la resolución miscelánea. Oye, pero lo puedes cumplir de cierta forma, ciertas características para darte esa facilidad. Sí, entonces es más que nada facilidades sobre el cumplimiento de algunas cosas que las disposiciones fiscales o las leyes o los reglamentos no detallan mucho. Y el segundo libro se refiere a los trámites fiscales o procedimientos que tienen que llevar a cabo los contribuyentes. Ahí en el libro 2 podemos encontrar lo referente a lo del DIP. Hoy es que lo de declaraciones y pagos referenciado, ¿dónde viene? ¿Dónde está fundamentado? Bueno, en el libro 2 si lo checan, está el DIP. Oye, las complementarias del DIP, ¿dónde están fundamentadas? Bueno, en el libro 2 ¿cómo se hace? Cada complementaria de modificación de obligaciones, una, una complementaria del esquema anterior, de
y demás, ahí están fundamentadas en el libro 2 de la resolución miscelánea. Entonces se refiere a ciertos fiscales o procedimientos que tienen que llevar a cabo los contribuyentes. Hoy de lo de las famosas cartas de invitación de pues, que se vinieron 2009, que ya está llegando las de 2010 y algunas de 2011. ¿Dónde está fundamentado? Pues en la resolución miscelánea, ahí lo metieron. Ok, y por último se encuentran los anexos. Los anexos eh, de la resolución miscelánea, que recordemos son 21 más 2 que después por el decreto de Felipe Calderón, donde me decía que tengo que presentar la información alternativa al dictamen. Existían 20, pero se creó ese y fue el 21. Ok, pero ¿cómo está conformada la resolución? Aquí les puse un ejemplo de cómo está conformada, cómo está estructurada la resolución miscelánea. Recordemos que son 2 libros. El libro primero está sistemáticamente ordenado, es decir, en el 1.1 están las disposiciones generales, 1.2 Código Fiscal de la Federación, y dentro de ahí del 1.2 se encuentran muchos epígrafes. Sí, los epígrafes son esos letreritos que todos sabemos que disposiciones generales. Lo de los medios electrónicos son los epígrafes, que los podemos encontrar en el índice de la resolución miscelánea. Hoy está en las disposiciones generales, 1.2 Código Fiscal de la Federación, 1.3 Impuestos sobre la Renta, 1.4 Impuestos Empresarial Tasa Única, y todos tienen sus epígrafes después. Impuesto al valor agregado, 1.5, 1.6 Impuesto Empresarial Especial sobre Producción y Servicios, 1.8 Contribuciones de mejoras, 1.9 Derechos, y así sucesivamente. Por eso es tan fácil que algunos maestros o algunas sabiondos del derecho fiscal, es más fácil aprendérselos así. Oye, la regla tal del impuesto sobre depósitos en efectivo. ¿En dónde está? No, pues busques depósitos en efectivo. O ves el impuesto al valor agregado. ¿Cuáles las reglas que regulan el impuesto al valor agregado? Te vas al 1.5 y a partir de ahí la que necesites. ¿Sí? Por eso es que tantos números, 1.5, tantos, 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 es que están así acomodadas. Y el libro 2 tiene la misma estructura, pero nada, se le agrega un 2 romano al principio. 1.1, 2.1 disposiciones generales, 2.2 Código Fiscal de la Federación, y así sucesivamente. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? Ok, entonces seguimos. Y por último llegamos a los anexos. Sí, el libro primero al que hace referencia, bueno, son facilidades. O sea, en palabras llanas, el libro primero me dice, son facilidades, me detalla cosas que en la ley no viene, cosas que, o sea, sí viene en la ley, pero me lo pormenoriza, me lo detalla, me lo explica, me da una facilidad para cumplir con dicha ley. Por ejemplo, aquí tengo a la mano la resolución miscelánea y me dice, oye, pues lo quiero encontrar aquí una, retomando. En la regla 1.3.12.3.1 de la resolución miscelánea me habla sobre lo que decía ya de la declaración informativa de ingresos obtenidos en el régimen de pequeños contribuyentes.
como les dije en el artículo, ahí tuve un error en el artículo 137. Me dice, tú que eres repeco tienes que presentar una información a más tardar en el mes de febrero sobre los ingresos y egresos que tuviste durante el año fiscal. Eso me habla el 137, en el quinto párrafo me parece. Habla sobre eso. Pero en esta regla que les comento aquí, la resolución miscelánea, no se alcanza a ver. Me dice, ¿sabes qué? Para los efectos del artículo 137, cuarto párrafo de la ley ISR, los contribuyentes que tributen de conformidad con la sección 3 del capítulo 2 del título 4 de la ley de ISR únicamente presentarán la declaración informativa de los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal de que se trate cuando sea requerida por las autoridades fiscales. Sí, son facilidades que me otorga a mí la autoridad. El libro 1 básicamente trata de eso. Sí, facilidades que me otorga a mí la autoridad. Por ejemplo, todo lo regulado sobre comprobantes fiscales de no aplica, del sí se aplica, el uso del usos como de los usos mercantiles, viene en el libro 1. Hoy yo soy de servicios profesionales y demás, pues ponle no aplica. Ok. Sí, resolví tu duda, más o menos. Te amplié las dudas. Ramón. Guapo. Ok. Con gusto, otra pregunta que tengan. Ah, perfecto. Entonces llegamos a los anexos. Como les dije, son 21 anexos. Los que contienen más dos anexos más, que es el 16A y el 21A. Que aparte de los dos libros que tenemos, pues hay que conocer los anexos. Hay que conocer los anexos que tenemos. La resolución miscelánea. Porque son muy importantes, se utilizan mucho. Por ejemplo, en el anexo 1, donde me dice formas oficiales aprobadas, me habla de, me da los lineamientos de cómo es una forma oficial. Por ejemplo, quiero presentar en ventanilla o presentar en la administración local del contribuyente, me da ciertos lineamientos en centímetros y todo, hoja que debe tener, con qué fondo, con qué más, de las formas oficiales. ¿Sí? Ese es el anexo 1 que muchas veces lo usamos en la práctica, pero no sabemos de dónde viene. Después viene el anexo 1A de trámites fiscales. Por ejemplo, ya la comentada inscripción de los trabajadores, que ya no es a través del DIM. Hoy en el trámite fiscal, no recuerdo si es 42 o cambió el 49. Trámites fiscales para dar de alta, para la inscripción de trabajadores al RFC. Me dice qué trámites debo de realizar, a través de qué formato, a través de qué programa, que se complementa con el 1. Hoy en el anexo 2, que es porcentaje de deducción opcional aplicable a contribuyentes bueno, aquellos contribuyentes que tienen en concesión, le da una facilidad, una deducción opcional de su maquinaria y demás. Hoy el famoso anexo 3, que es de qué, de los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales de aduaneras. ¿Sí? Y vamos viendo cómo muchas cosas las utilizamos en la práctica, pero no sabemos de dónde vienen, dónde las encontramos. Por ejemplo, el anexo, bueno, el anexo 4 no quiero saltar. Instituciones de crédito que están autorizadas a recibir declaraciones en formato oficial, declaraciones anuales por internet y ventanilla bancaria. O sea, si sabemos qué bancos a mí me permiten pagar a través de transferencia bancaria, sí, pero ¿en dónde dice? Bueno, en ese anexo 4. Oye, ¿cuáles sí me reciben en ventanilla? ¿Cuáles no me reciben? Ahí en ese anexo 4 me dice. El anexo 5, modificación de las cantidades actualizadas del Código Fiscal de la Federación. Hoy sí sabemos que cada año se modifica la cantidad para poder determinarse, dictar todo el tiempo de, de cantidad ahí, de requisito. Pero ¿dónde se modifica? Ahí en el anexo 5. Me habla de todas las cantidades que son actualizadas del Código Fiscal de la Federación.
El anexo 6, que también usamos a veces para dar de alta algunas obligaciones. eh, el catálogo de actividades económicas. Como le digo, son cosas que usamos mucho en la práctica, pero no sabemos de dónde viene o de dónde sale. Pues no lo sabemos de memoria, por la práctica lo hemos venido realizando así. Por ejemplo, en el anexo 8, eso lo utilizamos mucho, ¿no? Tarifas aplicadas a personas físicas para el cálculo de ISR, que me viene para los trabajadores, semanal, quincenal, mensual y demás, ¿no? Hoy el anexo 9, no sabía yo que existiera hasta esta vez que quise ponerlo ahí, que tabla que se refiere a la regla 1.314.2, que al ver ya el 1.3 sabemos que esa regla me habla sobre algo del impuesto sobre la renta, ¿no? Pero es sobre cuando tienes enajenación de bienes inmuebles. El artículo 148, recordemos que me habla sobre las deducciones que yo puedo ejercer al enajenar un bien. Hay cierto factor de actualización que se aplica y este anexo 9 me da como una facilidad, como un derecho, una opción para aplicar otro factor de actualización. ¿Sí? El anexo 10, ¿de qué me habla? De los acuerdos que reúnen las características de acuerdo amplio de información. Sí, con aquellos países, oye, qué países, el catálogo que uso, qué países sí tengo acuerdo con amplio de información, qué países no, sus claves y demás. Oye, el anexo 11, catálogo de claves. Por aquí lo tenía, el anexo 11. El anexo 11 me da de catálogo de claves. Ah, ok, ok, sí, sí. Oye, ¿qué claves, por ejemplo, tiene algunas organizaciones civiles, algunos fideicomisos, de su clave de RFC y demás, ¿no? Son cosas que a lo mejor yo no he usado, nada más aquí se los vengo a ejemplificar, ¿no? Vemos ahí en el anexo 12, me dice entidades federativas y municipios que han celebrado con la federación convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal para efectos de pago de derechos, ¿no? Áreas, y vienen algunos nuevos que salieron este año, por ejemplo el anexo 13, áreas geográficas destinadas para la preservación de la flora y fauna silvestre y acuática. Ahí me da un listado sobre cuáles son los parques nacionales, cuáles son reservas. Ahí está y cuáles son sus claves. Por ejemplo, está el de la mariposa monarca y tiene su clave, ¿no? ¿Cuál es ese parque nacional? Está el anexo 15. Me están las tarifas y claves de vehículos del impuesto del famoso ISAN. Hoy este vehículo, estas características, cómo se va a pagar, de acorde a qué. Están las tablitas ahí. Ya viene el famoso anexo 16. También viene el famoso anexo 16A para cierto tipo de empresas, cierto tipo de entidades, por ejemplo casas de bolsa y demás. Viene el anexo 17. Hoy aquellos contribuyentes que realicen juegos a través de un sistema de cómputo, juegos por apuestas a través de un sistema de cómputo, que tiene que tener esas características para los efectos del IES, para pagar el IES, qué características tiene que tener. Viene el anexo 18 de aquellos gasolineras, en términos llanos, aquellas gasolineras que enajenen combustible, ¿no? O gasolina, en este caso. Oye, ¿cómo lo debes de hacer? Tus contenedores, ¿qué características tienen que tener? Anexo 19, cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos del año 13, perdón. Oye, al igual que el Código Fiscal de la Federación, se actualizan las cantidades, también para la Ley Federal de Derechos se actualizan las cantidades. Está en el anexo 19. En el anexo 20 también, que es muy utilizado. Oye, ¿qué características tiene que tener mi CFD? ¿Qué características tiene que tener mi CFDI?
cuántos pipes y demás. Y ya llegamos a lo del CIPIAD, que es la información alternativa al dictamen, que también tiene su anexo 21A, que me habla también de ciertos organismos, de ciertas entidades como las casas de bolsa y demás, que son específicas. Y tenemos esos 21 anexos más sus el 16A y el 21A, que me hablan de cosas pues específicas, que a lo mejor en la resolución miscelánea pues, sería tedioso meterlas o no muy, se confundiría uno más, ¿no? Entonces hasta aquí alguna duda, algo con confianza, cualquier cosa se acepta muy bien. Si no, hasta aquí ha llegado mi participación. Y solamente agradecer a todos los que tuvieron la paciencia de esperar, a todos los que participaron. Y pues, alguna duda o comentario, como dice Santa. Ok, entonces no, gracias a ti. Gracias por escucharnos, estar participando. Y pues hasta aquí pues la resolución final para principiantes. Pues hay que seguir estudiando y demás. Y gracias por sus observaciones, gracias a Dexter por sus observaciones de la fundamentación. Y aquí estamos para lo que se ofrezca. Bueno, un saludo a todos y bonito fin de semana. Ya paso los micrófonos